Necesita de proteínas estructurales, es correcto. Son las características para medir unos temas, es correcto. El límite de derma epidérmica es ondulado por el conducto del aparato pilosebáceo. Eso es lo incorrecto. Mencione lo correcto. Los antígenos del pemphigoide amphigoid son los componentes de los dermismosomas. Eso es correcto. Los diferentes tipos de epidermólisis yuntural ocurren en la región de la sublámina densa. Eso es incorrecto. Los filamentos de anclaje tienen colágeno 7, no, son las fibrillas de anclaje. ¿Los proteoglicanos no son importantes en la membranosa? Sí, son importantes en la capa densa. Las funciones de la membrana basal son: ¿interviene en la reparación tisular, cicatrización? Sí. ¿Andamiaje estructural? Sí. ¿Conexión entre epidermis y dermis? Sí. ¿Impedir el paso de cualquier sustancia? La incorrecta es esto, porque debe ser selectiva, ¿no? No Era es impermeable. no es impermeable. Tienen que pasar nutrientes, agua y las mismas células. Entonces, esa es la incorrecta. Aquí se elija la incorrecta. Ya. Sobre la unión dermoepidérmica, otra vez menciona lo incorrecto. Se une la lámina densa de la dermis papilar por colágeno 7. Está un poco virado Ajá, está ajá, en escrito esa. como traducido. Se une la lámina densa a la dermis papilar por el colágeno 7. Sí, las fibrillas de anclaje, chicas. Las fibrillas de anclaje tienen colágeno 7. ¿Y la dermis papilar qué tiene? Colágeno 1 y 3. Pero se llama el 1 y no el 7. Ajá, se une la lámina densa a la dermis papilar por colágeno 7. Parecería, está como escrito como en inglés, perdón. Se une la lámina densa a la dermis papilar por colágeno 7. Esa es la frase. Entonces sí, porque el colágeno 7 es la fibrilla. El límite dermopidérmico es un espacio esquemático. Eso es incorrecto porque no es un esquema, no es virtual, es totalmente real, existe. Cuando se afecta, se manifiesta principalmente por clivaje, lo que causa ampollas, eso es correcto. Se forma desde el segundo trimestre intraútero, eso es correcto, entonces esta es la incorrecta. Y creo que esta es la que me dicen que está repetida. Sobre la unión dermoepidérmica, menciona lo correcto. Los filamentos de anclaje tienen colágeno 7. Esto es incorrecto. Los diferentes tipos... Ah, sí, esa es la que está... Esta es la que está... Está a la vuelta, sí. Es que como son varias para los 5 paralelos. Los filamentos de anclaje tienen colágeno 7. Lo correcto, entonces no, esto es incorrecto. Son las fibrillas. Las fibrillas de anclaje tienen colágeno 7. Los diferentes tipos de epidermólisis yuntural ocurren en la región de la sublámina densa. No, la epidermólisis yuntural es arriba. Los antígenos del pemphigoide ampollar son un componente de los hemidesmosomas. Eso es correcto. Los proteoglicanos no son importantes en la membrana basal. Sí son importantes. O sea, tienen los mismos literales, pero cambiado alguna cosa. Ya. ¿Listo, chicos? ¿Alguna cosa? ¿No? Ok. A ver, chicos. Les voy a dar la clase de dermis y cicatrización antes de ir a las anexos cutáneos. A ver, espérenme, que alguien me está chateando aquí. Voy a dejar de compartir para ver el chat. Jennifer. A ver, espérenme, le tengo que poner a Jennifer en la lista. Yo cerré el intranet.
Ya, Jennifer, ya te puse en la lista. Déjame volver a cerrar. Ya. Y me faltó cerrar este chat. Cerrar. Ok. A ver, chicos. Primero les voy a hablar sobre la dermis. Entonces, ¿dónde está localizada la dermis? Está entre la epidermis y la hipodermis. ¿Cuál es el origen? El mesénquima. Recuerden que dependiendo del mesénquima de cuál localización va a tener diferente origen. ¿Sí se acuerdan eso, verdad? Sí. Ok. Recuerden que el mesénquima será el que dé origen a todo lo que es cartílagos, grasa, dermis, a células mesoteliales, entonces la vasculatura, a células endoteliales, en vasos más pequeños y capilares, osteoblasto y osteocito en los huesos, ¿ya? Entonces, todo esto es mesénquima. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la dermis? Entonces, en la dermis hay fibras que están compuestas de colágeno y de tejido elástico. Y hay también estructuras extracelulares, que son los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas, los folículos pilosos y las glándulas. Los fibroblastos son las células más importantes de la dermis. Y además vamos a encontrar células del sistema inmunológico, por ejemplo, los histiocitos, los mastocitos y las células adiposas de la dermis. Entre los componentes fibrosos, o sea, entre las fibras y las células, se encuentra una que se llama sustancia fundamental, o también en otros libros pueden encontrar como sustancia cementante. Esta es extracelular, es amorfa y contiene glicosaminoglicanos, que son el ácido hialurónico, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Recuerden que la dermis tenía dos capas, la dermis papilar o superficial y la capa reticular o profunda. Entonces, la dermis superficial, la dermis papilar es la que está más superficial, es la que viene después de la epidermis y va a tener un tejido conductivo laxo, es decir, más flojo, pero muy vascularizado. Mientras que la capa reticular va a ser más profunda, va a tener una capa gruesa de tejido conectivo denso. Entonces, la parte más gruesa de la dermis es la dermis reticular. Y este tejido conectivo es denso. Miren aquí cómo se dibujan claramente las fibras como estas hilachas y son mucho más densas, más gruesas. Y entonces conformarán la mayor parte de la dermis. Miren que tiene menos vasculatura. Ahora, de las fibras, tenemos a las fibras de colágeno compuestas principalmente en el adulto por colágeno tipo 1 y tipo 3. Y las fibras elásticas tienen microfibrillas de elastina y fibrilina. Y en la dermis reticular nosotros tenemos dos tipos de fibras elásticas que son más gruesas. Unas, las que tienen más fibras de elaunina. Entonces podemos llamarles fibras de eulaunina. Y también tenemos a las fibras de oxitalán. Las fibras de launina son fibras elásticas dispuestas horizontalmente que se encuentran cerca de la unión donde se une la dermis papilar y la dermis reticular, de esta forma permitiendo una mejor estructura entre esta unión. Y las fibras de oxitalán son fibras elásticas, pero en cambio van a ser perpendiculares y estas van a servir de andamiaje en la dermis papilar cuando se una a la unión dermoepidérmica. ¿Cuáles son las funciones de la dermis? Entonces, la principal función es la de dar soporte y protección a la piel. ¿Cómo? La dermis va a ser la parte más fuerte de nuestra piel, nos da protección ante traumas, también nos da la protección de estar anclada, entonces se ancla a ella la epidermis, se ancla a ella la hipodermis, los vasos sanguíneos, si no se nos desprendiera la piel. Sostén a estructuras, por ejemplo, van a sostener nervios y vasos,
nutrición, la nutrición de la epidermis y también el reclutamiento de las células para que puedan acudir en una herida, en algún sitio de infección o de inflamación, células del sistema inmunológico principalmente. Además, la dermis tiene gran participación en la termorregulación. ¿Por qué? Porque aquí van a estar los vasos dérmicos, que son vasoactivos, es decir, o hacen vasoconstricción o vasodilatación, y de esta forma regulan la temperatura corporal y tienen unas estructuras especializadas llamadas cuerpos glómicos. Estos cuerpos glómicos reaccionan fácilmente a la temperatura y van a modular la vasoactividad por medio de una derivación arteriovenosa. Estos son importantes sobre todo a nivel de dedos, palmas y plantas. Por eso es que en estos lugares, cuando sufrimos de desregulación de estos cuerpos glómicos, nosotros podemos tener ciertos fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de Raynaud. ¿Ustedes han escuchado sobre el fenómeno de Raynaud? Sí, es el de que se pone muy fría las manos y los pies, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, una persona sin tener una enfermedad vascular o del colágeno, cuando hace frío se ponen muy, muy pálidas las manos. ¿Por qué? Porque estos cuerpos glómicos reaccionan inmediatamente haciendo vasoconstricción. Entonces se crea un shunt arteriovenoso y las manos se ponen pálidas o muy moradas, incluso duelen, ¿ya? Además, la dermis es importante en la termorregulación porque las glándulas sudoríparas écrinas están en la dermis. Y también tienen gran participación en la sensación, es decir, en la parte tacto. ¿Por qué? Porque en la dermis van a estar los mecanorreceptores más importantes, porque las terminaciones nerviosas de la dermis son las que rodean a los folículos pilosos, y esto era una extensión de la inervación de la piel, porque además aquí en la dermis, por ejemplo, tenemos los receptores de presión, que son profundos y son representados por los corpúsculos de Pacini, entonces están bien profundos en la dermis. Y también tenemos, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, que ya habíamos visto, que están sobre todo en la parte de las papilas dérmicas, es decir, son superficiales y que reciben estímulos de baja frecuencia y son importantes en las áreas sin pelo, por ejemplo, pulpejo de los dedos, palmas de las manos, en ciertas áreas de los genitales, ¿ok? ¿Cuáles son las células de la dermis y cuál es su función? Entonces, tenemos aquí los fibroblastos. El fibroblasto va a ser muy importante para la síntesis de colágeno, para la síntesis de fibras elásticas y reticulares, además de otros materiales importantes de la matriz extracelular. Además tenemos a los histiocitos. ¿Qué son los histiocitos? Son macrófagos tisulares presentes dentro del tejido conectivo que ayudan al sistema inmunológico. Recuerden, en la vigilancia, en la opsonización, en el ataque a las membranas, en la fagocitosis, en la presentación de antígenos, ¿ok? Mastocitos. Estos mastocitos son células inflamatorias ubicadas en las áreas perivasculares de la dermis y estos van a secretar mediadores vasoactivos. Esto vimos cuando revisamos hipersensibilidad tipo 1. Y estos mediadores vasoactivos y proinflamatorios son importantes en reacciones inflamatorias como por ejemplo la urticaria, la anafilaxia, el angioedema, y también son importantes en la remodelación del colágeno y en la cicatrización de las heridas. Tenemos también adipocitos dérmicos, entonces no solamente tenemos células adipositas en el tejido celular subcutáneo, también podemos tener algunas pocas en la parte profunda de la dermis. Estas van a ser una población celular distinta a la del tejido adiposo subcutáneo, ya que no solo proporcionan aislamiento y almacenamiento de energía, sino también ayudan en la regeneración del folículo piloso y la cicatrización de heridas. En esto el folículo piloso también tiene un poco de sentido porque cuando nos inyectan células madre, nos pueden estar inyectando células grasas de otras zonas. Entonces, aquí voy a tener algunos adipocitos dérmicos que pueden funcionar como precursores de
del pelo. A ver, enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama Ehlers-Danlos. ¿Ustedes han escuchado? ¿Es la que no se le genera arrugas? ¿O es la que te da como que eres muy elástico así la piel y eso, ¿verdad? Sí, es por ejemplo una persona que tiene una hiperelasticidad de la piel y de las articulaciones. Miren en esta foto cómo esta persona que tiene esta enfermedad tiene una hiperextensión de los dedos de la mano. Por ejemplo, yo no tengo el darlos, yo estiro y no se me van para atrás. O por ejemplo, yo jalo aquí, le hago chupillita, lo que siempre les digo, hagan chupillita a sus pacientes. Una cosa es que yo ni siquiera pueda coger la pielcita haciendo la chupillita y otra cosa es que se me estire altísimo. Esto es porque hay una mutación en las fibras de colágeno que son hiperlaxas, ¿ya? Y miren aquí este signo en la rodilla. Le hicieron chupillita, le pellizcaron, le prensaron la rodilla y miren cómo quedó aquí la piel ya estirada. No regresa a su posición, ¿ya? Y también hay fragilidad de la piel, se puede romper frágilmente, por ejemplo, un patazo en la camilla le va a abrir fácilmente la piel, le va a dejar más rápido moretones, porque falta este soporte a los vasos sanguíneos. Entonces la fragilidad de la piel en verdad es una fragilidad para hacer hematomas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo grave? Si es que no se detecta, estas personas pueden hacer distensiones de vasos sanguíneos grandes, por ejemplo, en la aorta, eso se llama aneurisma aórtico o también disección de aorta, o otros problemas en válvulas cardíacas que son muy importantes por su componente de colágeno. Entonces, si el colágeno está dañado, se dañan no solamente la piel, sino también estructuras vasculares. Otra enfermedad por mutación en el colágeno es la osteogénesis imperfecta. ¿Ustedes han escuchado? ¿Alguien ha No, escuchado los esa. niños de cristal? Hicieron hasta hace unos 3 años una... Ah, bueno, sí he escuchado de esa enfermedad hasta en películas como, ¿cómo se llama? El Protegido, que es el villano el que tiene esa enfermedad de la... Sí, ese villano, él tiene esa enfermedad. Es osteogénesis imperfecta. Entonces, es un trastorno genético del colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 no solamente está en la piel, también está en los huesos y en los dientes. Entonces, son personas con una esclera muy azulada. La esclera del ojo es la parte blanquita, entonces aquí ellos tienen color azul por una mutación en este colágeno que hace que sea muy delgadita la esclera. Entonces, por transparencia se nota todo el iris y toda la coroides, que es la parte vascularizada del ojo, por eso se ve azulada, ¿ya? Hay disminución del colágeno dérmico, entonces nuevamente yo tengo una piel hiperelástica, pero que no regresa normalmente por este deterioro de elasticidad de la piel. Yo les había dicho, en física, nosotros decimos que algo es elástico por la capacidad de moldearse, pero de regresar a su forma. Por ejemplo, la mujer elástica de los increíbles, de los fantásticos, ella se estira, pero regresa, ¿no es cierto? Imagínense si se estira y pues queda estirado. Entonces es que perdió la elasticidad, ¿ya? Entonces ellos no tienen elasticidad. El colágeno tipo 1 es importante en el desarrollo de los dientes, entonces tienen muchas malformaciones dentarias y dientes muy cariados, ¿ya? Y la osteogénesis imperfecta es que al faltar este colágeno tipo 1 en el hueso es muy poroso, se rompe con mucha facilidad, incluso se pueden romper los huesos en el momento del parto, por eso muchas veces desde chiquititos tienen malformaciones en el tórax, tienen este tórax salido que se llama tórax en quilla o tórax de pichón también le llaman. Miren aquí este niño cómo le dio esta escoliosis tremenda en la columna vertebral para ver una malformación de los huesos. Esta chiquita probablemente ya tuvo muchas rupturas en sus piernas, son huesos que tras fractura ya no llegan a pegarse bien, ¿no? Entonces es un hueso totalmente deformado, ¿ya? Entonces le dicen niños de cristal porque si se cae, tiene un 80% de probabilidad de que una caída simple, que un niño no se rompe nada, ellos sí se rompen sus huesitos.
Y también tenemos el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un defecto en el gen FBN1 que codifica la proteína fibrilina. La proteína fibrilina era importante en la formación de las fibras elásticas. Entonces, nuevamente, yo puedo tener una hiperelasticidad de la piel con pérdida de la elasticidad, pero también puedo encontrar en estos defectos del colágeno muchas estrías, ¿ya? Porque justamente la piel se estira, pero no vuelve a su posición normal, sino las fibras se rompen. Y en el signo clínico, en el Marfan, uno se da cuenta del diagnóstico porque tiene estos brazos súper largos, dolicobractilia me parece que es. Tiene también esta dolicocefalia, una cabeza muy larga. Tiene este signo del pulgar, entonces si hacen así, a mí no se me ve el pulgar, no sé si alguno de ustedes, el pulgar se hiperflexiona, entonces, ay, voy a tratar. Ay, no puedo. ¿Sí ven? Se me sale un poquitito. No sé si a alguien de ustedes sí se les luxa, porque esto es una luxación de esta articulación. No sé si alguien tiene esto así luxable, que le jalan y como que se les sale y pueden hacer esto. Algo así, ¿ya? Ay, pero me duele mucho, ya. Y también tienen esta aracnodactilia, son dedos muy largos y delgados. Y el signo de la muñeca, no sé cómo evaluar el signo de la muñeca, chicos, nunca he visto. A ver, también tenemos otros defectos del colágeno, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, o cuando la persona usa muchos corticoides y, por ejemplo, durante el embarazo. Esto causa estrías distendidas. Ese tipo de estrías que ya están fuera de lo normal, que son muy abiertas, muy anchas, y en lugares que no son frecuentes, por ejemplo, lo frecuente es tener estrías en lugares de crecimiento, en las articulaciones de la cadera, de la rodilla, a veces en la espalda, en las nenas, en el desarrollo mamario y de los glúteos, hay estrías en sus senos y en los glúteos, es totalmente normal, son estrías pequeñas, muy delgadas y casi inaparentes. Ya si hablamos de estrías patológicas, hablamos de estrías muy gruesas en lugares ya más diseminados, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los glucocorticoides con el colágeno? Los glucocorticoides inhiben a los fibroblastos. Entonces ya no va a haber síntesis de colágeno, por lo tanto no va a haber regeneración y tampoco va a haber producción de materiales de la matriz extracelular. Ok, entonces creas atrofia. Por eso es que muchas veces utilizamos corticoides como tratamiento de cicatrices, por ejemplo, para atrofiar esos fibroblastos, ese exceso de colágeno. ¿Ok? Aquí les pone síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing. Entonces, yo puedo causarle a una persona un síndrome de Cushing si es que le doy corticoides en dosis muy altas y por mucho tiempo. Y una persona puede tener enfermedad de Cushing si es que tiene un problema, por ejemplo, de su glándula suprarrenal que produce mucho cortisol o algún problema cerebral en su hipófisis que genere mucha ACTH. La histología de las estrías distendidas va a revelar un aplanamiento de la epidermis con pérdida de las crestas y cambios en la arquitectura de los haces de colágeno junto con degeneración de la elastina en toda la dermis. Estoy hablando de atrofia. Miren aquí una imagen de un queloide que tiene que ver esto, porque también puedo tener enfermedades que en cambio sobreestimulen a las partes importantes de la dermis. Por ejemplo, hay esta enfermedad de los miofibroblastos que expresan alfa-actina del músculo liso y se relacionada con cicatrices hipertróficas y queloides incluso espontáneos. Eso es por una alteración en este gen ASMA. O, por ejemplo, cuando tenemos una herida, nosotros podemos tener una hiperactividad de fibroblastos, lo que puede ocasionar queloides, cicatrices hipertróficas. Chao, mi amor. Y tenemos que diferenciar de los dermatofibromas y de los dermatofibrosarcomas, que son tumores de fibroblastos, ¿ya? Y también de la esclerodermia, que es una enfermedad
en que en cambio hay demasiada producción de colágeno y es inflamatoria. Listo, chicos, eso sobre la dermis. Ahora, ya que vemos dermis, tenemos que ver cicatrización de heridas. ¿Por qué? Porque este proceso se da en la dermis, es un proceso biológico en el que debe haber síntesis y maduración del colágeno y debe haber una reacción inflamatoria y posteriormente cicatrización. Este tipo de cicatrices, las que nos quedan, es porque atravesó ya a la dermis. Yo les he dicho que una erosión o una escoriación muy superficial no deja cicatriz. Cuando es una pérdida solamente de la epidermis, no deja cicatriz, ¿ok? Pero si yo ya voy a la dermis, yo tengo que involucrar un proceso de cicatrización. La cicatrización es una serie de procesos sobrepuestos, donde hay inflamación, coagulación sanguínea, proliferación celular y remodelación de la matriz extracelular. Entonces debemos diferenciar que los seres humanos cicatrizamos, a diferencia de ciertos vertebrados, como por ejemplo el pez cebra o estos anfibios. Si han visto este animal que se llama, ay, me olvidé, ajalote. Este de aquí regenera, y también la salamandra regenera, y ciertas especies de sapos, de anfibios, ¿ya? Regeneran toda su piel, incluidos sus apéndices. Apéndices me refiero a anexos cutáneos. Entonces, si yo le corto la patita a esta ranita, va a regenerar una patita igualita. Si yo le corto la colita a este bicho, también le va a volver a salir igual. O si un pez cebra tiene un corte en su piel, pues va a regenerar igualito con el mismo patrón de pez cebra, no se altera el patrón, ¿ya? En cambio, los mamíferos formamos tejido cicatricial y este tejido cicatricial se caracteriza por la falta de estos anexos cutáneos. Entonces, siempre la cicatriz, así sea casi inaparente, será delatada. Por ejemplo, miren aquí. Se ve, ¿no? Se ve aquí una cicatriz. Hay una liniecita muy inaparente, no es fea, no es hipertrófica, no es queloide, es una simple cicatriz, pero se nota más. ¿Por qué? Porque hay una alteración del color y además, si es que yo le miro esto en el microscopio, aquí ya no va a haber pelos, ya no va a haber glándulas sebáceas ni glándulas sueltas. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? No, Doc. Ok, entonces, ¿cuál es el primer paso en la cicatrización? Tengo una herida que ha llegado de dermis hasta más profundo, ¿ok? Primero, las células indiferenciadas en la capa basal del epitelio de la piel va a contribuir a que se inicie una reparación epidérmica después de una lesión. Entonces, yo tengo que cicatrizar tanto la epidermis como la dermis. Segundo, entonces miren, por ejemplo, aquí yo tengo un experimento en una ratita. A esta ratita le hicieron este hueco, le quitaron un pedazo de epidermis hasta dermis superficial y le tiñeron a los queratinocitos de azul para observar cómo se mueven las células. Entonces mire cómo de los bordes donde todavía hay piel sana van migrando los queratinocitos sobre la dermis y el tejido extracelular de la matriz, ¿ya? ¿De dónde van a salir estos queratinocitos? Gran parte del bulge que yo les decía, que era este reservorio de células madre que yo tengo en los folículos. Miren que justo aquí tiene, es un animal peludo, obviamente, es un mamífero, entonces yo tengo muchos pelitos, entonces tengo de varios puntos donde pueden salir células madre a queratinocitos. O si no, pues de solamente la capa basal, yo tendré células madre donde obtener queratinocitos. 2. Al momento que una herida se forma, como hay un sangrado, los leucocitos, especialmente granulocitos y los neutrófilos, transmigran junto con un gradiente creciente de quimiosinas hasta la llegada al sitio de la lesión. Por eso es que al inicio de un corte hay sangrado, hay vasodilatación, ¿ya? Entonces, tienen que llegar estas células inflamatorias al lugar del corte. ¿Por qué? Porque aquí debe darse una inflamación y luego debe haber proliferación. Primero la inflamación, porque ponte que en esa herida, en esa solución de continuidad que se creó,
entraron bacterias, entró polvo, una mosca, yo que sé, algo sucio, ¿no es cierto?, del ambiente, que podría ser cualquier cosa. Porque hemos perdido la barrera cutánea. Entonces, primero hay inflamación y para corregir todas esas cosas. Y luego, cuando ya se acaba la inflamación, ahí puede proliferar. Por eso es que una cicatriz que esté infectada no va a cicatrizar bien. Una herida infectada no va a cicatrizar bien, ¿ok? Entonces, después de la inflamación, ok, ya llegaron las horas, dijeron, está limpio, ok, fibroblastos, comiencen su tarea. Entonces, miren cómo se da esta transición. Los macrófagos M1 están asociados a la actividad fagocítica, son los primeros que llegan. Están asociados al barrido y a la producción de mediadores proinflamatorios. Más tarde, estos macrófagos M1 se transforman a un subconjunto que se llaman macrófagos M2, revelando en cambio un fenotipo reparador del macrófago. Estos macrófagos M2 participan en la síntesis de mediadores antiinflamatorios, ¿ya? Entonces, ellos crean estos mediadores antiinflamatorios y dicen, ok, chicos, está todo controlado, y van a involucrarse en la producción de matriz extracelular y ya en el inicio de la proliferación de los fibroblastos. Les van a dar el pase libre a los fibroblastos para que comiencen a trabajar en la reparación. ¿Listo? Y también van a secretar sustancias importantes para la angiogénesis. Ya van a ver por qué es importante la angiogénesis. Entonces, miren, se ha creado una herida. Lo primero que pasa es que la herida sangra de las plaquetas forman el coágulo primario, pero quien va a trabajar más para la reparación no es el coágulo apenas solo impide que salga más sangre, ¿no es cierto? Pero quien trabaja aquí arduamente son los macrófagos. Entonces los macrófagos llaman a sus amigos neutrófilos, linfocitos, y comienzan a trabajar en quitar todos los debris que les llamamos, todas esas células muertas, bacterias, impurezas. Entonces comienzan a trabajar limpiando, barriendo y también mediante la liberación de radicales libres de oxígeno. Y este mismo proceso va a llamar más inflamación, va a permitir la liberación de factores de crecimiento, quimiosinas, y una vez que esta zona ya está limpia, estos macrófagos cambian a un macrófago del tipo M2 que va a incentivar al fibroblasto a que genere fibras de colágeno, él mismo va a producir productos de la matriz extracelular y va a producir sustancias para crear más vasos sanguíneos. Entonces, el macrófago y el fibroblasto van a crear una matriz extracelular, la migración de los queratinocitos en la capa más superficial, porque recuerden que ese coágulo se tiene que ir rápido, esa costra se tiene que ir, y cuando retiramos la costra, y ya es un tiempo adecuado para retirar la costra simplemente se cae, ya vemos pielcita. Si le sacamos antes de la costra, no le dimos tiempo a que se generen estos queratinocitos. Entonces, ¿qué pasa? Primero, entonces, tiene que haber una matriz extracelular para que permitan que luego los queratinocitos migren cerrando la barrera cutánea y ya pueda haber una cicatrización más conforme. Entonces, esta matriz extracelular es importante y también el tejido adiposo, incluso así sea una capa muy fina de tejido adiposo, contrarresta también la cobertura de la herida, por ejemplo, en tejidos como la dermis, en la fascia o sobre un músculo, y esta grasita también va a proteger para formar más el matriz extracelular y luego ya pues aparezca la epidermis. Otros tejidos conectivos, tejido de granulación para la migración. Por ejemplo, cuando una herida es sobre el hueso o por ejemplo sobre un cartílago, necesita formarse un tejido de granulación que ya les voy a mostrar en una foto cómo es. Pero, ¿qué es el tejido de granulación? Si han de haber escuchado ustedes, ay, esa herida está llena de tejido ese tejido de granulación es rico en macrófagos, fibroblastos, vasos sanguíneos y una matriz suelta de colágeno tipo 1, una matriz que no logra formar agua, fibronectina
que es rica en fibrina, y ácido hialurónico que atrapa agua. Por ejemplo, aquí tenemos que saber diferenciar una herida cuando la herida va bien y cuando la herida va mal. Por ejemplo, cuando la herida va bien, esta debe ser una herida sobre la rótula, por ejemplo, sobre el hueso de la rodilla. Y aquí yo tengo esta formación de tejido de granulación. El tejido de granulación tiene que ser muy vascularizado y muy húmedo, tal como se ve aquí. Si ven, está bien rosadito, se le ve húmedo, ¿ya? Si es hipertrófico, si es más grueso, incluso sobresale los bordes de la herida, pero es un tejido de granulación sano. ¿Qué pasa si esa herida, esa úlcera, no está cicatrizando bien? Por ejemplo, yo puedo tener un tejido de granulación con demasiada producción de fibrina. Entonces realmente tengo un tejido con fibrina. Miren cómo se ve esto amarillo. No tiene mal olor, no hay inflamación, no es pus porque no es desprendible. Es amarillo como una gelatina seca amarillenta aquí. Esto es que ha habido demasiada fibrina. Hay demasiado exudado. Significa que aquí hay demasiada inflamación y no me está granulando bien la herida. Yo tengo que sacar esta fibrina, puede ser con una gasa, con mucho suero fisiológico, puede ser con una lámina de bisturí durante una limpieza quirúrgica, anestesiar al paciente, o puede ser con cremas como la colagenasa, la papaína, que degradan proteínas, ¿ya? Para dejarle así, como de granulación, rosadito y humectado. ¿O qué tal que yo tengo un tejido necrótico? No puedo confundir un tejido de granulación normal con un tejido necrótico. Miren esta coloración negruzca. Es obvio que aquí el tejido está muerto, que aquí no hay buena vascularización, que aquí las células están putrefactas, están muertas. Entonces tengo este color negro, ¿ya? O un esfacelo, que es una mezcla de tejido necrótico con fibrina y pus. Entonces es amarillento y seco, seco. Entonces yo tengo que sacar estos tejidos y dejar tejido de granulación. Entonces, para que se vea la importancia de los vasos sanguíneos en la cicatrización, por eso siempre hay angiogénesis. Por eso siempre ante una herida, ante un, por ejemplo, ya otra vez me rasguñé aquí la Dori, aquí, siempre se queda rojo, rojo. ¿Por qué? Porque hay nueva formación de vasos sanguíneos en el sitio de la lesión y esto lo que permite es restaurar esta perfusión sanguínea y apoyar en el proceso de curación. Cuando hay una herida, miren cómo se da la neovascularización. Entonces, de estas vascularidades, de estos vasos, de estos capilares normales de la periferia, se forman unas ramas y se forma un anillo a lo largo de todo el defecto para suplir de nutrientes y sangre a esa herida. Y finalmente, cuando ya tengo la cantidad adecuada de vasos, tengo un tejido de granulación perfecto para formar mi lecho, tengo mi matriz extracelular, ya no hay inflamación, se da el remodelamiento. Este remodelamiento permite el cierre de la herida y reemplazo del tejido original que se perdió o que se dañó con una cicatriz rica en colágeno, pero no exactamente una réplica de lo que era antes. Por eso siempre nos dejará un procedimiento cicatriz. Si me dicen, doctora, me quiero sacar un lunar, pero me va a quedar cicatriz. Y yo les digo, no, les estoy mintiendo. Sí, siempre va a quedar una cicatriz. Que sea una cicatriz estética es una cosa y que sea una cicatriz antiestética es otra. ¿Ok? Las cicatrices cutáneas no tienen apéndices epidérmicos, por lo tanto, si yo le hiciera una biopsia, yo voy a encontrar allí que no hay folículos pilosos, que no hay glándulas sebáceas y que hay muchas fibras de colágeno gruesas y nuevas. Entonces tendrá un patrón de colágeno diferente. Estas nuevas fibras de colágeno secretadas por fibroblastos están presentes tan pronto como 3 días después de la herida. Entonces, a los 3 días ya estoy produciendo colágeno. Fibras densamente empaquetadas llenan el sitio de la herida y el patrón reticular es el que más se pierde en la dermis afectada.
Por último, ya creé mi cicatriz. Debe haber un paso más que se llama la contracción. La contracción es el achicamiento de esa cicatriz. Por eso las cicatrices al inicio son grandes y luego con el tiempo se van haciendo así, como que chiquitas, como que se encogen. Esa contracción de la cicatriz está dada por los miofibroblastos. Estos miofibroblastos ejercen fuerzas contráctiles mediante contactos de adhesión focal que unen el citoesqueleto de estos propios miofibroblastos a las proteínas de la matriz extracelular. Lo que hacen es cogerles y unirles, porque ya tengo las fibras, pero me falta unirle, perdón, la unión, quería decir. La contracción de la herida debe distinguirse de una contractura. La contracción es normal, la contractura es patológica. Contractura podemos ver, por ejemplo, en procedimientos de cicatrización de heridas en el cuello, en el pecho, entre los dedos, que quedan las manos así cortas o el cuello así pegado. Entonces, esas son complicaciones de la cicatrización porque ha habido demasiado trabajo de los miofibroblastos. Y esto, ¿qué crea a la final los miofibroblastos? Un acortamiento de la longitud de la cicatriz en comparación con la herida original. Sobre los tiempos y colores. La remodelación de una cicatriz puede durar meses a años. De nada sirve desesperarse con una cicatriz antes de los 6 meses. Espérense siempre a los 6 meses para decir si realmente su cuerpo dejó de trabajar en ella, ¿ya? A menos que ya tengan pues una tendencia a hacer queloides y ahí sí hay que hacer cosas para que no se les forme. La cicatriz temprana es roja debido a su densa red capilar y esto se da en el sitio de la lesión. Cuando se completa el cierre, los capilares retroceden y quedan relativamente pocos vasos sanguíneos. Entonces, a medida que el enrojecimiento de la cicatriz se disipa durante un periodo de meses, la verdadera pigmentación de la cicatriz se hace evidente. Y las cicatrices suelen dejar una lesión hipopigmentada después de la maduración completa. Entonces, esta cicatriz que vimos al inicio, que es totalmente normal, ya es el resultado final. Es más hipopigmentada. Ya, esa es la tendencia de las cicatrices. Cuando estaba roja, significaba que todavía estaba remodelándose. Ya. Y las cicatrices se pueden hiperpigmentar, quedar más oscuras, sobre todo en pieles que ya son pigmentadas. Las personas más morenas tienen más riesgo de tener cicatrices manchadas y también personas que se exponen mucho al sol. Por eso siempre después de una herida mandamos a cuidarse del sol. No es de pura locura, sino es para que esa cicatriz no se quede en cambio manchada al oscuro. Y durante la remodelación, las heridas se van fortaleciendo gradualmente con el tiempo. Entonces, mientras más tiempo pasa, más dura quedará esa cicatriz. Aquí tenemos una imagen de una cicatriz hipertrófica. Miren que se llama cicatriz hipertrófica porque respeta los bordes de la herida, se queda en donde fue la herida. Esta sería una contractura, es después de una quemadura, como se acortan aquí los dedos y ven cómo está así, tieso y acortado. Esa es una contractura. Y aquí tenemos un queloide que puede ser muy pigmentado, muy vascularizado, brillante, denso y sobre todo que esta tumoración sobresale los bordes de la herida. Aquí tienen de dónde saqué la información. Ahí están las dos bibliografías si es que lo quieren leer. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Doc. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar al otro tema. ¿Están con el cerebro tostado o están tomando atención? ¿O ya se cansaron? ¿Vamos bien? Sí, Doc. Sí, ¿no? No es un tema tan pesado, es como que estamos más familiarizados. Ok. Además ya están acabando el semestre de piel, ya saben, ahora sí ya todo. Doc, Dígame. pregunta, ¿el láser que hacen para quitar queloides, cómo es el proceso? Generalmente es un láser ablactivo, es decir, un láser que destruye células. Entonces lo que va a destruir es fibroblastos y fibras de colágeno. Y también suelen hacer un láser vascular. Vasos sanguíneos, se cierra el aporte
de sangre a ese queloide, a esa tumoración que está muy gruesa, y allí la piel comienza a atrofiarse. Entonces, son láseres que o combinan las dos, el que te hace, usa los dos tipos de láser. Uno que va, su objetivo es la hemoglobina, entonces el vaso sanguíneo, y otro láser va a cualquier célula y habla activo, es tipo el láser del agente 007 que con eso corta las paredes, corta las puertas, así, es un láser habla activo que destruye, que quema. Y hay unas que son como inyecciones que que te ponen para el tratamiento de queloides. Sí, esas infiltraciones se usan corticoide, porque ustedes ya vieron que el corticoide inactivaba el fibroblasto, entonces causa atrofia. Entonces lo que Esas sí, solo sirven para tratar, para que no se haga más grande, no para eliminar, ¿verdad? no, sí, vas poniendo el corticoide y como el fibroblasto se desactivó, se va deformando ese colágeno. Y además, siempre que haces una infiltración, le mandas al paciente a que se tape, que se aplaste el queloide, que se aplaste con esparadrapo, que le tenga así apretado. Le puedes decir que se ponga hasta una moneda aquí. Incluso hay unas prensas que suelen aplastar, por ejemplo, aquí en las orejas, como esos aretes de presión, para que se aplaste. Porque al yo poner una barrera, algo que le aplasta, yo que ese fibroblasto se vaya más al fondo, ya no funciona y las fibras se van deshaciendo, se van atrofiando. Porque nuestras fibras de colágeno todo el tiempo están en remodelación, todo el tiempo el fibroblasto está ahí verificando que están lindas, estiraditas, que conserven su elasticidad. Entonces, cuando ya no hay fibroblasto, ya no se mantienen y se dañan. Y además, yo pongo presión, por eso mandamos usar unos parches de silicón, para que no se forme ni siquiera la cicatriz, para que esté ese tope, entonces es como que le ahoga la piel, entonces no crece para arriba, se aplasta. Entonces, siempre para evitar cicatrices queloides mandamos parches de silicón o estas inyecciones de triamcinolona, que es un corticoide. A veces también hay médicos que pueden inyectar 5-fluoracila, que es un antineoplásico, entonces evita la proliferación celular. ¿Ya? Ay, no estoy encontrando la exposición. Yo ya les puse aquí, me va a tocar bajarme. Listo. A ver, entonces les voy a hablar de los anexos cutáneos. Primero, ¿cuáles son los anexos cutáneos? Son los folículos pilosos, las uñas y los apéndices glandulares. Voy a comenzar con los apéndices glandulares. Entonces, ¿qué es una glándula? Una glándula generalmente tiene células que lo que hacen es tener una función exócrina o de secreción, ¿verdad? Entonces, en la piel, las glándulas, todas ellas van a ser exócrinas. Todos los productos de las glándulas de la piel tienen que ser excretados hacia afuera de la piel. No son material para nuestro propio sistema, o sea, para irse a los vasos sanguíneos, sino son glándulas hacia el exterior, por eso son glándulas exócrinas. Estas glándulas producen una secreción que va a ser vertida al exterior del cuerpo humano por medio de un conducto o cavidad. Por lo tanto, las glándulas de la piel pueden ser simples, del tipo alveolar, como le ven aquí. Esta es compuesta del tipo alveolar o pueden ser en estos fondos de saco, así, o podemos decir acinos, ¿ya? Más ramificadas, menos ramificadas. Entonces, a las glándulas exócrinas se les clasifica según el mecanismo para descargar sus productos secretados. ¿Qué tipos? Sudor, Ya, el sudor, ¿qué más? sebo, El sebo, perfecto, ¿qué más? Hay otro tipo
de sudor que se llama, ¿no? Que es lo que nos da el olor característico de cada persona. ¿Qué más? ¿Qué otras glándulas exocrinas tenemos? ¿Qué otras cosas nos salen? Las Ido, muy bien. La leche materna también es una secreción, ¿no es cierto? La leche materna, el semen y todo lo que es moco, ¿ok? Ya, entonces vamos a hablar de las glándulas exócrinas. Según el mecanismo de sus productos secretados, tenemos a las glándulas apocrinas, significa que su mecanismo, la célula se pierde durante la secreción, es decir, se decapita, se pierde la cabecita de la glándula al momento que se secreta. Hay las glándulas holócrinas, que en cambio toda la célula se desintegra para dar su sustancia. Ay, qué programa me vi el otro día que había un monstruo que tenía ese poder. Creo que era la Frankenstein. ¿Cómo era? Frankie Willy. Creo que ahí había un monstruo. Bueno, que por ejemplo, para atacar se desintegra todo él, ¿no es cierto? Holócrino. Y merocrina es cuando las células secretan sus sustancias por exocitosis, como por ejemplo las glándulas mucosas y las glándulas serosas. Según el número de células, una glándula puede ser unicelular o multicelular. Por ejemplo, las glándulas mucosas son unicelulares. Una célula mucosa está ahí secretando moco, unita, ¿ya? O multicelulares, por ejemplo, las de la piel. Clases por tipo del producto secretado. Entonces, el tipo de secreciones de los humanos es o seroso, que es un producto que suele ser más acuoso, que sea rico en proteínas, entonces eso es seroso. Mucoso, que es un producto viscoso, rico en carbohidratos, como las glicoproteínas, por eso este aspecto viscoso de los mocos, por ejemplo. Y sebáceo, si es que su compuesto es lípido, por ejemplo, el sebo del rostro, el cerumen de la oreja, ¿ya? Las clases de glándulas según su mecanismo de liberación, yo les decía, apócrina, está aquí el dibujito. Miren, pierde la cabecita para excretar su sustancia. Holócrina, miren, se destruye toda la célula, sale con relleno y todo. Y merocrina, hay una vesícula que hace exocitosis. Y la forma puede ser alveolar, tubular, única, simple o simple compuesta, ¿ya? Por ejemplo, la glándula sebácea es alveolar simple y de allí ya son ejemplos de la glándula mamaria. La glándula sudorípara tiene otro formato, por eso no está aquí. ¿Cuál es el desarrollo de los apéndices o de los anexos cutáneos? El desarrollo de los anexos se da por interacciones tempranas, bien reguladas, entre la dermis y la epidermis. Es decir, que si es que no me está funcionando bien la dermis, no voy a tener una correcta formación de mis apéndices cutáneos. Igualmente de la epidermis. Por lo tanto, una falta de generación de la dermis es incompatible con la vida, ¿sí? No hay fetos que nacen sin dermis, ¿ya? Se mueren todos esos niños. Un fallo en los componentes o en la comunicación entre epidermis y dermis conduce a un desarrollo aberrante de las glándulas. ¿Cómo se da la formación del folículo en el embrión? Entonces recuerden que de la epidermis embrionaria tenía que haber un engrosamiento focal llamado placoda y los primeros folículos que se forman son en el cuero cabelludo entre la semana 10 y 11 de edad gestacional. Y luego se van desarrollando el pelo en una dirección caudal y luego ventral. Por eso es que la mayoría de niños nace con pelo en la cabeza y en la espalda, ¿ya? La papila dérmica dirige a los queratinocitos de la placoda para que prolifere y se extienda más profundamente en la dermis, formando así un germen capilar. ¿Cuál es el origen entonces de las glándulas del aparato pilosebáceo? Es la epidermis embrionaria. ¿Cuál es el origen de la epidermis embrionaria? El ectodermo primario. ¿Ok? Ya se acordaron.
A la semana 2 y 14, la base del folículo piloso en desarrollo rodea la presunta papila dérmica y forma la porción superficial del folículo piloso. Entonces, miren cómo aquí entre las semanas 5 y 12 ya hay un primordio, una yema de este engrosamiento de la epidermis fetal y luego ya hay esta invaginación de la epidermis hacia la dermis. Ya una vez que ha habido toda la invaginación, se produce el bulbo, se produce luego el pelo y por último se da aquí un primordio en el aparato pilosebáceo, que es el de la glándula sebácea. Luego del folículo vendrá el desarrollo de la glándula sudorípara. Miren aquí otra vez, hay un engrosamiento, una producción de una yema de la epidermis primitiva o embrional, se da esta invaginación, luego se da la formación del conducto, de lo que será luego la glándula sudorípara. Ya. Luego nosotros vamos a ver el pelo. Entonces no me voy a meter en esta formación del folículo. Este es el pelo, pero ¿qué quiero que vean aquí? Que la glándula sebácea, miren cómo es dependiente del aparato piloso, del pelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la glándula sebácea va a desembocar en el infundíbulo del pelo. Ya. Desarrollo de la glándula sebácea. Entonces, paralelo al desarrollo folicular, entre la semana 13 y 16 se forma este bulto más grande, es el primordio de la glándula sebácea. La capa externa proliferativa de la glándula sebácea genera células lipogénicas, es decir, que producen grasa, y estas van acumulando progresivamente lípidos, que luego será el sebo, hasta que estas ya están maduras. Luego se desintegran y de esta forma liberan sus productos en la porción superior del canal capilar. Las hormonas maternas contribuyen a la hipertrofia de las glándulas sebáceas y aumento de la síntesis y secreción del sebo durante el segundo y tercer trimestre de vida. Las glándulas suprarrenales neonatales también van a tener una función, ya que va a ser una zona grande, esta zona de la glándula suprarrenal, que va a generar ciertos andrógenos y por eso se denomina zona fetal. Sumado a estos andrógenos de la zona fetal, que luego se va a deshacer, y sumando todas las hormonas maternas que pasaron por la placenta, eso significa que el recién nacido puede tener un acné que se llama acné del recién nacido o acné neonatal. Miren cómo tiene acné. Esto significa que sus glándulas sebáceas ya están funcionando por este vestigio de la vida intrauterina. Luego, ya después de los 3 meses de edad, ya no va a tener acné hasta la pubertad, ¿ok? Ahora, ¿cómo se da el desarrollo de las glándulas sudoríparas écrinas y apócrinas? Entonces, aquí ya menciono que las glándulas sudoríparas pueden ser de dos tipos, o écrinas o apócrinas. El desarrollo inicia en el primer trimestre, ya van a estar completas en el segundo trimestre. La glándula sudorípara comienza con la formación de unas grandes protuberancias o almohadillas mesenquimales, principalmente en palmas y plantas. Entonces, ¿dónde aparecen primero las glándulas sudoríparas? En palmas y plantas. Y luego ya se inducen las crestas ectodérmicas paralelas en la epidermis que recubren estas almohadillas entre la semana 12 y 14. Esto permite la formación de los dermatoglifos. Entonces recuerden que las curvas y espirales formadas por los surcos dan como resultado los dermatoglifos que son propios de cada ser humano, huellas digitales, que se pueden ver en las puntas de los dedos ya desde el 5º mes del embarazo. Entonces miren cómo se forman las glándulas sudoríparas, primero en palmas y plantas, este engrosamiento de la epidermis, luego la invaginación y luego la división ya de la parte del conducto y de la parte secretora. Por eso es que podemos diferenciar a las glándulas sudoríparas écrinas de la región volar. La región volar significa la región sin pelo. Entonces se desarrollan entre la semana 14 y 16, las glándulas écrinas brotan a lo largo de las crestas ectodérmicas, los brotes se estiran como cuerdas de células que ingresan al mesenquima de estas almohadillas en palmas y plantas. A la semana 16 se forman estos brotes, luego se canalizan en el componente dérmico el conducto
y luego se da la formación de la espiral y se unen los dos hasta el final de la semana 22. Este sería un acercamiento de lo que es un dermatoglifo. Miren cómo las crestas de la epidermis corresponden con los orificios de salida del acrosidingio. El acrosidingio es el nombre de la glándula sudorípara. Luego habrá la formación de las glándulas ecrinas interfoliculares, es decir, de las zonas peludas, junto con la formación de las glándulas apócrinas. Listo. Para hablar de las glándulas sudoríparas tenemos este cuadrito. Entonces, las glándulas sudoríparas pueden ser hasta de 3 tipos, ¿ya? Tenemos a la glándula sudorípara écrina, a la apócrina y a la apócrina modificada. Se pueden diferenciar según su localización. Glándula sudorípara écrina está refiriéndose a la glándula que crea este sudor electrónico que nos moja, ¿ya?